actualmente investigador titular C, trabaja en el CCC, Campus Monterrey. Es investigador titular C y su línea de investigación pues es el diseño de bueno, trabaja en cosas de plasmones y de sistemas nanofotónicos. Adelante, gracias. Muchas gracias y buenos días. En particular a Amalia, por lo bien que me ha tratado en esta bonita ciudad. Bueno, es mi nombre y en mi adscripción, y en particular el grupo que pertenezco, que también lidereo. Entonces, el título de la plática es Plasmónica Clásica, un control de la propagación de modos en su longitud de onda. Un poco lo de clásica es a propósito porque hoy en día, digamos, la plasmónica, de la cual voy a hablar un poco más en detalle, ha tenido un renovado interés en la cuántica. Entonces, digamos, hay incluso ya especialidad de journals, de congresos en plasmónica cuántica. Entonces, un poco para separar las dos áreas en la cual estamos incursionando apenas, vamos a asumir que es plasmónica clásica en el sentido de que son las ecuaciones de Maxwell. Antes que nada, un poco de propaganda. Vamos en CICES Monterrey, pero el CICES Monterrey pertenece al Parque de Investigación e Innovación. Es un proyecto del gobierno del estado, del gobierno federal y el gobierno municipal de Apodaca. Eso es también otra cosa que se nos reclama. O sea, el parque está en Apodaca, porque todo siempre está en Monterrey. Es un complejo grande. En la primera etapa ya está completamente llena. Son los dos insignias, la universidad y el tecnológico. Nos vamos por acá atrás, casi no alcanzamos. La idea es tener centros de investigación en conjunto con empresas para buscar pues, lo que tanto se llama, ¿no? Una vinculación real, uno a uno, que beneficie. Los esfuerzos son grandes, realmente ha habido una inversión en el sentido de que motiva mucho estar ahí. Los invito a quien quiera ir o quien quiera conocer más del parque, les podría decir más sobre él. Entonces, la foto era temprano, por eso somos pocos. Bueno, este es el outline de la plática. Vamos a hablar un poco de los fundamentos y después entrar en lo que es la microóptica de estos modos superficiales para pasar a un aspecto muy interesante de ello, que es el guiado de estos modos. Después, este último trabajo que hicimos sobre haces plasmónicos adifraccionales y un resumen. Bueno, ¿qué es un plasma? Entonces, quizá ya muchos lo conozcamos, pero no es que sean diferentes, pero son físicas asociadas relativamente distintas de tres de ellos. El plasmón localizado es aquel que, digamos, existe en una nanopartícula de cierto tamaño que responde en resonancia a una cierta frecuencia de iluminación. Hay debates filosóficos sobre que esto también es superficial, porque realmente lo tenemos en la superficie de la nanopartícula, pero a fines prácticos es un plasmón localizado, que muchas veces se confunde con el superficial en el sentido de cuando hablamos ya de plasmónica sobre todo, ¿no? Entonces, de este no me voy a ocupar, hemos hecho trabajo sobre esto, pues no es el título, no es el objetivo ahorita. Lo que les decía yo de la plasmónica cuántica, ¿no? Aquí es totalmente revolucionario, se trata de llevar un fotón a excitar un cierto tipo de modos, ahora localizados también en una nanopartícula, y son los dos problemotas que tenemos: cómo haces fuente de un fotón, cómo lo metes en una partícula y cómo lo detectas, ¿no? Pero es completamente investigación abierta, es pasional, hay que estudiarla mucho y estamos haciendo nuestros pininos. Pero en esto sí tenemos bastante recorrido en los plasmones superficiales, que a menudo en la literatura los referimos como plasmón superficial. El nombre completo en español es plasmón por electrón superficial. Entonces, de aquí en adelante lo voy a llamar plasmón superficial ¿no? Entonces, tenemos un metal y un dieléctrico, el cual casi siempre es aire. Entonces, al momento yo de mandar una radiación, excito los electrones que están libres en la superficie. Estos empiezan a oscilar en una proporción con la longitud de onda de iluminación, y tenemos lo que llamamos oscilaciones colectivas. Y lo bonito de estas oscilaciones colectivas es que pueden ser modeladas
y puede ser modelada por las alegres ecuaciones de Maxwell. Entonces la vida se empezó a simplificar más. Y ya como son propiedades superficiales del metal o de la interfaz que tenga, pues llevan asociada información a lo que esté ahí. Entonces tradicionalmente, por ahí de los 60, 70, digamos, el fin casi último de estos estudios era de propiedades superficiales, ¿no? Distinguir fenómenos locales o grietas o fisuras de metales con la ayuda de estos modos. Eso es un poco más los fundamentos de lo que les platicaba. Tenemos una representación electromagnética, sería algo así, ¿no? Tiene un decaimiento en la dirección perpendicular al metal y tiene también una penetración en el metal. Entonces aquí hay dos cosas. Una decae a lo largo de y perpendicular de una forma de 1 sobre E. Este es lo que le llamamos el confinamiento, digamos, longitudinal, y este es el transversal a la superficie. Estas dos cosas van a ser muy importantes porque son las que condicionan la vida de un plasmón. Es decir, es muy interesante, tiene muchas propiedades, pero no es una onda electromagnética de propagación libre, definitivamente, pues porque muere rápidamente en el medio. Estas son las propiedades, es un análisis realmente simple que se puede hacer, no lo presento, pero partiendo de proponer este campo, ahora sí ¿cómo se llama? En matemática, e introducirlo a la ecuación de onda, resolver las condiciones a la frontera, se puede llegar a este tipo de propiedades. Una de ellas es el vector de onda, el cual es importante, puesto que tiene la información sobre los índices de refracción efectivos, sobre las constantes dieléctricas del material, y luego las penetraciones, ¿no? Que es lo que les decía, la penetración en el metal, la penetración en el aire y la longitud de propagación hacia lo largo de. Ahora, que sea un plasmón mejor o peor es muy relativo. Generalmente nos quedamos con que estos ¿cómo se llaman? Modos les gusta viajar en metales, le hace plata, oro, metales nobles, aluminio y metal líquido. Entonces son los tradicionales de estudio. Dentro de ellos la plata es la que ofrece una longitud de propagación mayor, pero tiene grandes problemas, sobre todo porque la plata, al crecer la plata en forma de película delgada, después de 20 nanómetros empieza apenas a aparecer una distribución continua de película, ¿no? Abajo de ello es un poco grietas. Y ese oxígeno. Y el oro pues es no tan bueno como la plata para soportar estos modos, pero llevar el oro hacia aplicaciones futuras donde tengamos que hacer microcontroles pues es caro. Entonces otra de las líneas que se tiene que hacer es encontrar materiales alternativos, pero en cuestión de investigación fundamental no tendremos por qué decirle que no a los materiales. Entonces de aquí en adelante la mayoría de las investigaciones se van a ser presentadas en oro, que es un metal noble, es fácil de fabricar, entre comillas, y sobre todo duradero, ¿no? Bueno, entonces un poco también la pertinencia de estudiar la plasmónica para ubicarla. Me gusta este cuadro que al inicio. Entonces en el pasado básicamente son los bulbos. Entonces teníamos unas dimensiones críticas que no podían pasar de una micra por cuestiones tecnológicas y por cuestiones también de física, y la velocidad de operación pues era relativamente buena, ¿no? 10 GHz, es decir, la televisión antigua, ¿no? una velocidad de transmisión adecuada, pero conforme la sociedad avanza, conforme las demandas avanzan, el concepto de miniaturización y de velocidad se fue exigiendo más. Entonces aquí aparece lo que es la fotónica dieléctrica, que es fibras ópticas básicamente. Entonces tenemos ya una velocidad, pues velocidad de fotón, velocidad de información de luz, y las dimensiones siguen siendo muy parecidas a las dimensiones de la tradicional pasado, ¿no? Porque digamos las fibras ópticas, al momento de ponerlas muy en contacto, empiezan los modos a superponerse, en fin, problemas más o menos conocidos, pero la velocidad de operación es magnífica, de velocidad de transmisión, perdón. Entonces también está la nanoelectrónica, son las tendencias nuevas de los chips que sustituyeron básicamente a esto, donde haciendo uso del electrón
y de una mejor tecnología podemos reducir las dimensiones críticas, pero en velocidad nos quedamos pues, igual, es el mismo medio que utilizamos para transportar información. Entonces en este cuadro entra el nanoplasmónico. Es atrevido ponerlo ahí porque los blasones de estas tres áreas son innegables, están ahí, van a estar en un buen rato, y aquí estamos pues avanzando. Entonces no tiene los blasones, no tiene la presencia, pero si podemos llevar la velocidad de transmisión de la luz disminuyendo las dimensiones críticas, pues indudablemente tenemos un elemento que puede revolucionar ciertas industrias, ¿no? Entre ellas la de comunicaciones. Entonces estos fue uno de los primeros estudios. Lo puse aquí, ya tienes bastantes años, pero todavía lo siguen citando pues, el año pasado. Porque bueno, ya tengo el plasmón, ya lo puedo excitar en una superficie, lo estudio, lo caracterizo, pero todavía no puedo hacer nada con él, ¿no? Necesito introducirle una óptica. Entonces, aquellos ayeres lo que pensábamos es tomar prestado los conceptos de la óptica tradicional, es decir, espejos, divisores de haz, cosas sencillas, y ver si los podríamos adaptar de alguna u otra forma a nuestro modo de propagación. El problema era que la litografía no estaba bien desarrollada y por otro lado podríamos fabricar en algún lugar que tuvieran este equipo, pero las dimensiones, estamos hablando de 10-15 micras, cuando mucho, fabricar una muestra y después caracterizarla ópticamente era imposible encontrar el dispositivo. Entonces tendríamos que inventar una forma de hacerlo en tiempo real, es decir, fabricar el dispositivo y medir, lo cual era difícil. Entonces, esta es una de los microscopios con los que se estudia estos modos, microscopía óptica de barrera en campo cercano. Ha venido en desuso un poco, pero no está completamente fuera de negocio. Más o menos la idea es que si tú tienes una configuración de prisma y generas una reflexión total interna en ella, y aquí interrumpes esa reflexión total interna con una capa metálica, pues el modo evanescente que está aquí se acopla a un modo plasmónico y tenemos el plasmón. Entonces, con una fibra óptica afilada puedo ir a recoger la información del plasmón punto por punto, lo cual lo hace distinto a las tradicionales microscopías, ¿no? Donde es básicamente en tiempo real, que tampoco es como muchas veces se manejó romper el límite de difracción de la luz, simplemente darle la vuelta al asunto, tomando toda la analogía de lo que pasaba con el microscopio electrónico de Barré. Pues, hasta ahí para la analogía, pero es ahora en vez de conectar, digamos, la respuesta del electrón, conectamos fotón por fotón, punto por punto, hasta lograr un barrido, digamos, de una matriz. Entonces, en una de las, estaba yo a cargo de eso, en uno de los estudios, esta aproximación es crítica, no había que realizarla con piezoeléctricos, era muy manual, no teníamos grandes, todavía estaban desarrollando grandes trasladadores en ese momento, y en algún momento la fibra se fue de más y dañó la estructura, que es la película metálica, ¿no? Entonces, un desastre, culpar al mexicano, ¿no? Entonces, resulta que en la topografía observamos el daño. Y lo que quisimos evaluar fue, bueno, qué pasó, a ver si se destruyó la óptica, a ver si se destruyó la fibra. Y nuestra sorpresa fue que al momento de mapear la señal óptica teníamos este tipo de patrón, lo cual traducido quería decir que venía del frente de onda más o menos plana, encontraba esto y se rebotaba, ¿no? En forma parabólica. Entonces hicimos un circuito y ese accidente ya lo controlamos, entonces empezamos a alinear cosas. Entonces en vez de uno pusimos dos y tenemos espejos, ¿no? Entonces, un espejo muy primitivo, pero espejo. Lo que estábamos tratando de demostrar en ese momento es que podíamos manipular la radiación de plasmón sin pérdidas significantes. Es decir, el robot era anemático, no había pérdidas donde se destruyera la imagen óptica, y eso eran buenas noticias. Ahora había que afinar bien la técnica para estudiarlas. Voy a dar un brinco. La microscopía de Barrilo en campos cercanos fue un poco en desuso, no porque fuera mala, sino porque tomaba mucho tiempo, digamos, toma mucho tiempo adquirir la imagen, alrededor de 40 minutos, un área de 20 micras por 20 micras, lo cual pues muchas veces no tienes ni el tiempo ni
ni la reproducibilidad de las muestras para poderlo regresar al segundo día a terminar el set de mediciones. Entonces, hubo muchas cosas que también ya se entendían. Por ejemplo, el hecho de que aparecieran franjas aquí era entendido. Ya no necesitábamos tanta resolución. Lo que necesitábamos es ahora, en vez de que fuese tan extendido, de un rebote plano, vamos a tratar de enfocarlo o de meterlo a guiarse, ¿no? Entonces necesitábamos este tipo de resolución y la gente empezó a pensar en formas alternativas. Entonces también el tamaño del prisma limitaba su integración a circuitos, y otra forma de excitar los plasmones, también conocida a través de rejillas, que se llaman excitación front-top, o desde arriba. Llega el vector de onda, sufre difracción. En algún momento uno de los vectores de los bordes de difracción va a igualar al vector de onda del plasmón y se acaba. Entonces, por un mecanismo básicamente inverso, lo que sucede aquí arriba viene sucediendo hacia el otro lado de la interfase, lo que le llamamos radiación de fuga. Y esa radiación de fuga lleva información de lo que está pasando aquí, afortunadamente. Entonces, se propuso ponerle un objetivo de inversión, porque además es muy grande el ángulo que sale, un objetivo de inversión con apertura numérica alta, distancia de trabajo corta, en líquido de inversión obviamente, para atrapar esa radiación que estaba saliendo. Entonces este es un arreglo típico de lo que hoy se usa básicamente como caballo de batalla en la caracterización plasmónica, que es la microscopía de radiación de fuga. Esta es otra vista, digamos, de lo que estaría sucediendo en una muestra real. Ahora, digamos, puede ser una rejilla o puede ser una pared. Entonces venimos desde arriba, esta es como la vista frontal, los órdenes de difracción se acoplan y tenemos un plasmón. Este sería la versión más completa de una excitación plasmónica. Antes, con las imágenes que mostré anterior, digamos, estábamos como en una zona muy reducida, básicamente viendo un frente de onda plano, y el patrón completo de esto es más bien tipo gaussiano. La hicimos en el laboratorio, aquí está perfecto, pero aquí tuvimos una imperfección de las superficies, por eso de esta, digamos, como que inclinación. Otra de las ventajas de utilizar la radiación de fuga es que en el mismo arreglo puedes tener plano de Fourier. En algún momento aquí sale el plano de Fourier y puedes tener en tiempo real la imagen del espacio directo, que sería esta, y con la imagen del plano de Fourier. Que por ejemplo aquí esto puede despertar cualquier subclase, puede ser, no sé, en el plano de Fourier tenemos una huella digital única de este tipo de modos, que son estas dos semilunas, que pertenecen, además la distancia entre el fundamental y esto no es cualquier distancia, es una distancia relacionada al vector de onda de plasmón que se supone debemos tener. Entonces es crítico calibrar, porque en desventaja con esta microscopía es que mi único detector es una cámara CCD, si no tengo realmente ¿cómo se ve aquí? No tengo realmente un aparato conectando, midiendo la radiación, sino que la mando una cámara CCD. Entonces necesito tener muy bien calibrada la cámara CCD en términos de píxeles para poderle asociar a esto una medición cuantitativa. Y otra ventaja es que podemos bloquear el A fundamental, que sería quedarme simplemente con el plasmón y digamos como que limpiar la imagen. Para todo fin práctico esto, cuando quiero jugar ya con el modo, no lo ocupo. Son unos ejemplos del grupo de Ilya Ratko, muy bonitos, donde después de aprender todo este tipo de manipulaciones, entender lo de la microscopía de radiación de fuga, bueno, vamos a tratar de hacer algo con elementos ópticos más bien fabricados y un poco más complejos, como un prisma que tiene que obedecer ciertas reglas. Entonces esta es una imagen de un microscopio electrónico. RITS es el equivalente a lo que les presenté la pared aquí en la imagen anterior. Es, digamos, pegándolo de frente, y este es el plasmón saliendo. Esta es una imagen sin el prisma, y esta es la imagen cuando ya se penetra en el prisma, o en el prisma bidimensional. Entonces estas deflexiones corresponden, digamos, al camino óptico que seguiría esto si no estuviera el prisma. Esta es la deflexión que sufre. El índice de refracción efectivo coincide con el ángulo de refracción,
bueno, fue una demostración en su tiempo bastante revolucionaria. También se hicieron lentes, y en aquel momento he tenido la oportunidad de trabajar con él. Lo que estábamos discutiendo era este espacio. Por ejemplo, una vez que excito el plasmón, que es básicamente mi fuente de iluminación para el prisma, no uso nada de esta distancia que no está cuantificada, pero son como 15-20 micras, hasta que llega al prisma. Es decir, toda esta energía que está ahí, aunado que el plasmón pierde energía al viajar, no la estoy usando. Entonces, como que el uso de un elemento extra de excitación y después y ponerlo en un elemento bidimensional, se veía reducido a una demostración de que funcionaba. Pero pensando en integración, pues difícil, ¿no? Porque podríamos usar este prisma, pero ya nos usa para otro, por ejemplo, un prisma y una lente a la vez. Entonces, lo que se nos ocurrió fue un trabajo meramente numérico, que ya ves, es usar la orilla del prisma como el elemento de lanzamiento mismo. Es decir, en lugar de usar un surco por acá, voy a colocar el haz justo en esta orilla, que es el mismo efecto. Va a sentir un cambio de índice de refracción y va a entrar directamente en el prisma, ¿no? Entonces, fuera no era un elemento, no había algo probado, pero queríamos ver si era conveniente hacer este tipo de excitación, que le llamamos como simultánea excitación y propagación. Sí lo fue, y después propusimos una guía de onda, que es otro de los, digamos, pilares o estándares de estudio de la plasmónica, es guiar un plasmón sobre un elemento, que en este caso es una guía de onda. Propusimos el mismo diseño. Si se fijan aquí, no hay, aquí sí hay, se nota la reflexión interna, pero en esta parte no, porque aquí, digamos, no siente una diferencia de índice de refracción necesaria. Es muy simétrico el haz con las partículas, está sentado, entonces no hay forma de que los vectores se acoplen. Entonces, para fines prácticos estaba funcionando. En la práctica, cuando lo llevamos, no tanto, porque había muchas pérdidas. Intentamos hacer esto con nanopartículas, intentamos hacer esto y no funcionaba. Finalmente lo fuimos empleando la idea de trabajar con las nanopartículas, porque también se fundía un poco con la radiación constante, y nos propusieron este tipo de estructuras. Estas ya son nuestras incluso, pero en aquel entonces era una idea que también se trabajó con el grupo de Lidia, que en vez de usar, el haz apuntando aquí, vamos a hacer un tipo de litografía ahora con un poco más sofisticada, como la de Ivy, y vamos a ponerle un camino aquí para aceptarlo, ¿no? Excitar en esta orilla, que no haya tantas pérdidas y que la mayoría se dirija, o los modos plasmónicos correctos se vayan hacia esta. Este es el diseño de estas guías de onda. Entonces, la guía de onda como tal ya había sido probada, nosotros introdujimos esta parte, y lo que nos interesaba ahora era, si bien es cierto que con este tipo de autoexcitación mandábamos mucha de la luz que se perdía en un inicio hacia acá, también era cierto que en la dirección del Z seguía habiendo muchas pérdidas. Entonces, lo que se propuso es algo que no he podido decir bien en español, como guías de onda recargadas. Es decir, tenemos mi tradicional sustrato, la plata, y ahora encima del oro voy a colocar, que sería en esta parte, a lo largo voy a colocar un polímero, un PMMA, que es más o menos del orden de índice de fracción de esto, para atrapar la tercera dimensión. Entonces, porque una de las desventajas con los plasmones es, si yo logro extender la longitud de propagación, el confinamiento disminuye, es decir, sus pérdidas aumentan. Y si logro confinarlo más, la longitud de propagación decrece. Es un trade-off, un contrapunto que debe ser resoluble en un punto medio. No creo que lleguemos nunca a solucionarlos separados, pero el punto medio sí es alcanzable. Intentamos hacer que apaguemos lo más posible
con el mayor confinamiento. Y una idea muy buena es esta, ponerle una tercera interfase, digamos, en la parte perpendicular para que aquí la tape. Estas dimensiones son críticas, no son cualquiera, tienen que corresponder al modo plasmónico que va a andar ahí, y digamos visto del tanque, y sería a lo largo de todo eso. Entonces, lo que andábamos buscando recientemente era introducir un anillo en la guía de onda para hacer el filtrado. Ya era es una estructura más compleja. Pero los reportes que había sobre este tipo de anillos eran con muchas pérdidas, y no era muy claro cómo proponer las dimensiones críticas en base a una guía de onda. Entonces lo que se nos ocurrió es hacer una caracterización experimental completa primero de la guía de onda. Es decir, necesitamos saber exactamente con qué longitud de propagación está el plasmón para poder proponer un anillo con ciertas dimensiones y poder hacer digamos que haga tonelaje seca y haga una vuelta, ¿no? Entonces, incluso trabajar muy fuerte César, en ese momento estudiante de doctorado mío, porque esta gráfica, como les comentaba, es directamente de una cámara CCD. Entonces tienes que tener un control muy grande de qué estás midiendo, qué píxeles tienes ahí, y hay un factor de corrección, o sea, factor gamma, no sé qué sea, pero para que, digamos, la niveles de intensidad que muestra en cada longitud de onda sean los mismos. Que si yo no hago una corrección, el nivel de intensidad que me muestra 760 o 800 es relativo y no corresponde uno a uno. Entonces hizo toda una caracterización muy grande, porque realmente habría que hacer sección por sección. Si hacíamos una sola no obteníamos nada, para encontrar una curva de este estilo y poder hacer una expresión semiempírica de la longitud de propagación versus dependiendo de la longitud de onda, y con esto, digamos, tener una especie de parámetro de prefabricación. Es decir, si yo quiero una guía de onda con tal longitud de onda, bueno, estos son los parámetros que debo de tener. El fitting es bueno, nos dio mucha esperanza, y aunado a eso había que hacer lo mismo, pero para el índice de refracción efectivo. Entonces utilizamos el plano de Fourier. Estas dos lunas son las que les comentaba, que es la huella digital del plasmón, pero en el oro y en el aire. Y esta raya que está aquí es la que corresponde al modo guiar, porque una vez que introduzco estructuras en una película extendida, voy a tener dos modos, el que está extendido y el que está guiado, y el modo extendido, digamos, queda desaparecido, queda suprimido o filtrado, ¿no? Pero este es esta huella digital. Y como nosotros, una vez que excitemos el plasmón en la superficie extendida, es decir, aquí, a lo largo de, yo sé qué distancia es la que correspondería de aquí a aquí. Y una vez sabiendo esa distancia, que la sé de antemano, puedo saber la distancia de aquí a aquí, que es la que en principio no conozco bien. ¿Sí? Entonces, hicimos también otra fórmula semiempírica. Entonces, en base a estas dos cosas, teníamos ya un diseño de fabricación bastante bueno. Además, debo mencionar que esto se hizo en longitudes de onda del cercano infrarrojo, que no se había hecho, y nos dio, pues, para un buen trabajo. Entonces, bueno, aquí habría que todos esos datos que calculamos, habría que meterlos aquí. Esta es una foto no muy buena, pero de la guía de onda ya, digamos, en forma real, ¿no? Trataba de meter la luz y que esta cosa se pusiera a jugar ahí. Entonces, con base ahora sí, con los diseños, los mandamos a fabricar y obtuvimos muy buenos resultados, no tan espectaculares en términos de pérdidas, porque hay bastante pérdida, pero muy buenos en términos de razón de extinción, que es también otra cosa que andábamos buscando. Es decir, digamos, la máxima transmisión corresponde casi en pico a la mínima, y el cociente de ellos era el más alto que se había obtenido en ese momento para este tipo de arreglos, y mucho ayudó la fórmula semiempírica, porque generalmente los trabajos previos eran en base a una fórmula analítica, metías los datos que tú asumías tenías, incluidos los de la guía de onda ya fabricada, y entonces fabricabas el resonador, y la verdad había muchos problemas para lograr este tipo de acoplamiento.
Otro trabajo muy de la mano, pero distinto. Es decir, lo que les comentaba yo, cuando meto un modo plasmónico a propagarse en alguna estructura, tiene esos dos frenos. O se hace muy larga la longitud de propagación, se reduce el confinamiento y al revés. Entonces, mucho del problema viene de utilizar una estructura, es decir, la misma guía de onda, por sus características, introduce esas pérdidas. Entonces, en la óptica tradicional, este tipo de haces son hechos precisamente para lograr una difraccionalidad sin utilizar una guía de onda, los famosos haces Bessel y el famoso axicón. Entonces, lo que se nos ocurrió es, bueno, vamos a tomar prestado otra vez los conceptos de la óptica y vamos a hacer un axicón bidimensional. Parecía cosa casi dada, pero no fue así. Entonces, empezamos con las simulaciones, hay algunos modelos que hemos desarrollado, que hicimos en base a partículas, casi tomando la idea del prisma anterior, no veíamos por qué no debería funcionar. Estudiamos todas las partes de los axicones, incluso comerciales, en fin, no víamos el perfil por este medio. Y en la discusión directa y de grupo, lo que estábamos pensando es que, bueno, finalmente construir un haz Bessel con un axicón es un fenómeno básicamente de interferencia. Se vienen de todos los frentes posibles, interfieren y te van dejando un haz que en principio es adifraccional, no es que generes un haz de entrada, ¿no? Entonces, eso traducido quiere decir que nosotros toda esta estructura no la necesitamos. Necesitábamos básicamente las orillas. Podríamos excitar aquí y lograr ese tipo de cruz. Y esto estaba introduciendo muchas pérdidas. Y después ya, pues, mejor aún, ¿para qué lo forza que se venga hasta acá? Vamos a ponerlo, digamos, en V, para que ya de entrada el haz empiece a viajar hacia el centro, que es esta propuesta. Y estudiamos los diferentes ángulos que nos llevarían en principio a una construcción. Lo tuvimos numéricamente y la verdad era un problema un poco abierto de la comunidad y quisimos arriesgar un poco a fabricarlos porque en realidad los reaches no eran muy difíciles para alguien que dominara esa técnica. Nosotros no la tenemos no está ya creo que en CISES Ensenada, pero al menos dominada aquí en el país, ¿no? Nos tomamos el riesgo de ver si no nos adelantábamos, no nos quedábamos sin nada, pudiendo publicarlo numéricamente. Y lo fuimos y lo fabricamos, o mandamos a pedir y lo fabricar. Este es, vamos a seguir haciendo cálculos numéricos, es otra propiedad. ¿Por qué es interesante estas cosas? Porque tiene una propiedad que se llama de autorreconstrucción. Es decir, si yo pongo el camino óptico del haz algún tipo de obstáculo, en principio debe de reconstruirse. La numerología no fue la mejor, pero vamos a pasar ya a la parte de la construcción. Entonces los mandamos a diseñar, nos ayudaron mucho en rediseñarlo, ¿no? Nosotros teníamos nada más una subvez y era todo lo que sabíamos para modelar las alturas, los ángulos, los errores de tolerancia, etcétera, ¿no? Y afortunadamente nos fue bien. Al menos el efecto fue visto, claro, los perfiles. También cuando lo publicamos, hablamos de haces Bessel, la difraccional. No vino la crítica sino después, porque un haz Bessel no es esto, o sea, un haz Bessel tiene propiedades muy específicas, una de ellas invariancia de la rotación, que no se da aquí. Entonces, realmente se quedó ahí como haz Bessel, pero es un coseno light, que le llamamos. Pero para fines prácticos es un haz adifraccional plasmónico. Es decir, a lo largo del eje yo tengo una difraccionalidad muy buena, sin uso, básicamente guiado, sin uso de una estructura extra, ¿no? Este es el de segundo orden y no sé si por acá venga entonces con esta propiedad de autorreconstrucción lo que se hizo una vez que se probó que funcionaba, era algo que nos tenía muy nerviosos pero a la vez emocionados. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si le pongo un obstáculo a tu haz, si es un haz Bessel, un haz adifraccional, debe de cumplir con esta propiedad. Entonces este es como se vería un haz sin ninguna estructura, ¿no? Simplemente citaba un reach, se propaga y le pongo un obstáculo aquí en el centro, el haz básicamente se destruye.
pero si se lo pongo una vez plegado en el Laxicon, el láser se mantiene el perfil. Como les digo, esto es básicamente porque este ACE es formado por un origen, pero este es formado por cada uno de los puntos que conforman el Laxicon. Entonces no hay mucho misterio. O sea, este que se forma aquí, que viene acá, nunca va a haber esto. Lo mismo el que pase por aquí, ¿no? Entonces es una propiedad de la reconstrucción, pero no sin misterio. Bueno, no va a pasar brevemente, pero es así como se hizo orden, el desorden también nos llama mucho la atención. Tenemos muchos trabajos, al menos yo en mi personal, sobre desorden, creo que lo dejo para otra parte, pero donde hay orden necesariamente tiene que haber un desorden en un grado, y muchas veces cuando lo obviamos nos metemos en problemas. Entonces lo que hemos estudiado, bueno, si bien es cierto que puedo poner partículas, hacerla que parezcan prismas, hacerla que parezcan Laxicon, también podemos poner un conglomerado de partículas en completo desorden, y tiene que haber una forma de entenderlo, ¿no? ¿Qué pasa si algún día tengo un scratch en una de las estructuras y no lo puedo ver a simple ojo? Nos ayuda muchísimo el patrón de Fourier, porque, por ejemplo, hay cero diferencia, al menos visual, entre un desorden de este estilo y un desorden de este estilo. Pero el patrón de Fourier sí es el mapa de Fourier es completamente distinto. Es decir, esto es un orden, es un desorden moderado, lo llamamos moderado, muy pocas partículas por unidad de área, de que tenemos una alta densidad de partículas, y en el espectro de Fourier es claramente distinguible. Entonces mostramos algunos resultados experimentales y numéricos de la excitación y manipulación de los plasmones en las nanoestructuras. Dentro de las líneas que estamos desarrollando está esta plasmónica cuántica. Espero a finales de año tener ya algunos resultados. Es una línea muy cara para hacer experimentalmente, pero hay ciertos conceptos que pensamos que ya lo sabíamos un poco, que ya lo habíamos hecho, y nos da esperanza, ¿no? Un truco que estamos tratando de hacer algo con nanodiamantes para hacer fuentes de fotones puntuales o más puntuales. Esta es otra línea también que nos tiene bastante emocionados. Si se fijan, el 100% de estos estudios nunca mencionan mucho sobre el sustrato. Vidrio y se acabó. Y el sustrato tiene un papel muy importante siempre, ¿sí? Entonces, algo que está proponiendo la gente es hacer el papel paper-based plasmónico. Algo muy increíble es, por ejemplo, estas pruebas de embarazo, o incluso no me acuerdo qué otro tipo de sensores utilizan ya el papel, básicamente el papel literal, y es pues amigable, es fácil, es barato. Entonces estamos tratando de sustituir, empezando nuestros estudios para sustituir el vidrio por algún tipo de celulosa que pueda ser flexible. Al momento de ser flexible, pues nos brinda muchísima libertad para crear más cosas, ¿no? Y el biosensado, eso también es una de las líneas que manejamos. Hemos combinado mucho estos estudios de los chips que les mencioné con microfluídica, porque, por ejemplo, una de las aplicaciones que siempre prometemos con los chips es que se puede hacer algo de medicina, algo de biosensado, pero la microfluídica también reclama su lugar en la física cuando le pones una escala de nanómetros. Entonces hemos estado estudiando estos fenómenos. Bueno, es obvio que cuando tienes un buen equipo puedes hacer varias cosas, pero estas cosas pues no las haces solo, ¿no? Entonces, quiero mencionar, o al menos presentar, según lo ven, parte de mi equipo y parte de la gente que ha estado con nosotros en estos años. Vamos a proceder a las preguntas. Muchas gracias por la charla. Y tengo una pregunta en relación de esa conversión de energía entre el plasmón y el fotón, o al revés, ¿no? Hicieron algunos estudios respecto a niveles de energía o de cantidad de energía para esa eficiencia de conversión de plasmón a partícula o al revés, no sé. Sí, ahí es muy buena pregunta, porque uno de los
no lo mencioné, pero tienes el problema de confinamiento, tienes el problema de las pérdidas en progresión y tienes el problema de qué tanta luz le metes y se convierte. Sí, generalmente lo que hace uno es, mientras esto esté así, ya te olvidas, ¿no? Pero hemos hecho estudios que estamos haciendo ahorita sobre la eficiencia de acoplamiento al momento de variar el ángulo de incidencia. Por ejemplo, en esta estructura sencilla, si tú incides normal, sucede la difracción y en algún momento los órdenes de difracción acoplan al vector de onda que está aquí. Pero si lo vas como que moviendo el ángulo de incidencia, es un poco increíble que el vector de onda cada vez se le va a parecer más al vector de onda del plasmón. Entonces debería haber una dependencia al menos visible. Estamos teniendo muy buenos resultados con una estructura simple en términos del ángulo de incidencia y aumentando la eficiencia de acoplamiento hasta 8 o 9%, que el tradicional son 3% de acoplamiento luz a plasmón. Sí, en el caso de las guías con el resonador, ¿cómo se fabricaron? ¿Qué técnica? Sí, generalmente lo pongo, pero como siempre me equivoco. Es algo, es beam lithography. Ponen, digamos, ponen una máscara en su sustrato, luego viene una máscara de permeable y luego vuelven a evaporar el oro, luego quitan la máscara y ya te queda tu tercera dimensión con respecto al piso, ¿no? Sería muy fácil, pero siempre me equivocaba y decidí quitarlo, pero puedo dar los datos, ahí tenemos la receta de cómo se hicieron esas cosas. Ajá, pero dices que lo mandaron a hacer, ¿verdad? Sí. ¿Dónde fue? ¿Dónde lo mandaron a hacer? Es en la Universidad Técnica de Dinamarca. Una colaboración. Sí. Ahora ya lo tienen en otra ciudad que se llama Odense y ya lo tienen en CICES en Ensenada también. No operando todavía, pero el aparato ya está. ¿Qué tipo de fuentes de luz usan? ¿Qué potencias? En este caso la mayoría fue un láser titanio zafiro. Yo creo que la potencia debe estar en casi 8 watts, lo que está llegando, ¿no? Con un bombeo de 4 watts. ¿Es continuo o pulsado? Son los dos. Combino las de Laxicon sí fue con continuo y las guías son con pulsado. Generalmente tienes el problema de la potencia del láser quema, sobre todo cuando son estructuras pequeñas. Entonces hace que la recursividad sea poca. Entonces tratamos de bajar mucho la potencia aunque sacrifiquemos ese acoplamiento. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a aplicaciones, esas en la parte de industria, en la parte médica, ¿hacia dónde tienen ustedes planeado ir? Sí, es como en dos partes, ¿no? Cuando era joven yo soñaba con hacer estas cosas hacia computación, hacia un chip fotónico, ¿no? Pero tengo como unos 4 o 5 años que estamos viendo realmente lo de la biosensado, sobre todo porque, como te decía, aparecieron las cosas de la microfluídica. Entonces tenemos una patente de microfluídica usando plasmones pero extendidos. Entonces lo que estamos, digamos, como que prometiendo es en algún momento montar esta máscara sobre la microfluídica. Nos tomó un buen rato entender cómo, por ejemplo, es que cuando haces la microfluídica en nanómetros, el flujo se hace lo que llaman laminar. Entonces ya no se mezcla, sobre todo si traes a células enfermas con células buenas, digamos, en un canal. Cuando el flujo es laminar, no hay precipitación ni nada, va por abajo y va por arriba y nunca se mezcla. Entonces, mezclar eso en esa escala es muy costoso. Entonces, lo que hicimos nosotros fue algo que se llama transferencia de masa. Ponerle un obstáculo de este estilo y hacer, digamos, que rampee el flujo. Entonces, no necesitamos que esté mezclado, necesitamos que al momento de llegar al punto de sensado, ahí esté la mayoría. Entonces, pero lo hicimos con oro extendido, porque era demasiada innovación de un lado y otro. Entonces estamos trabajando para poner estas cosas en
dispositivo del microfluídico. Entonces, al menos creo que estamos en esa dirección de proponer un sensor plasmónico de resonancia plasmónica portable, hasta flexible si se puede, etc. Entonces, al menos nosotros estamos trabajando en esa línea, pero son las dos grandes áreas de telecomunicaciones y biomedicina. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, en caso de que no haya pregunta, pues le vamos a entregar al doctor Víctor un reconocimiento a nombre del CIO y agradecerle por su participación. Las actividades